besito para todas mis hermanas y amigas que nos están viendo por este canal de devocionales. Me presento para ustedes, es primera vez que estoy con ustedes. Mi nombre es Tatiana, apellido Barrios. Soy originaria de Colombia y quiero darle un saludo muy especial a la hermana Laura Ramírez por haberme invitado para participar de esta oportunidad que me da para poder enseñar un poquito un devocional para edificación pues de todas nosotras, ¿verdad? Que necesitamos estar aprendiendo y estudiando y meditando la palabra de Dios para poder seguir edificándonos unas a otras en el amor de Cristo, ¿verdad? Tanto que lo necesitamos. Bueno, les cuento un poquito acerca de mí. Bueno, ya les dije que soy colombiana. Vivo en la ciudad de, no Chicago propiamente, mi iglesia está en Chicago, pero yo vivo en los suburbios de Chicago, unos 45 minutos de la ciudad, en un suburbio que se llama Hanover Park. Y mi esposo es pastor en la iglesia evangélica bautista en la ciudad de Chicago, al norte de la ciudad. Así que tuve la oportunidad de conocer a la hermana Laura y a su esposo, a sus hijos, en una ocasión que vinieron a visitarnos por acá, por la iglesia. Y la verdad, pues para mí es una bendición poder conocer personas y misioneros que tienen un deseo por la obra del Señor y trabajar fuertemente para ellos. La verdad que para mí es de gran respeto lo que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen, que realmente es un trabajo de amor por la obra del Señor. Y bueno, espero que el Señor los bendiga y que pronto puedan partir hacia ese destino que el Señor les tiene. Quiero compartir con ustedes en este día mi devocional, el cual me ha pedido la hermana Laura que hable acerca de María Magdalena. Y ella me dijo que están tratando el tema acerca de vasijas, ¿verdad? Las vasijas útiles en las manos de Dios. Y me encanta María Magdalena. Para mí es una de las mujeres que más admiro en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Porque es una mujer de carácter, ¿verdad? No sabemos mucho de ella porque la palabra de Dios no nos comparte mucho acerca de ella, pero sí podemos mirar algunas cositas muy interesantes de las cuales yo creo que podemos aplicar a nuestra vida, viendo su ejemplo. Así que mi devocional para ustedes en este día es María Magdalena, una vasija transformada. Es el tema de hoy para el devocional. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción. Cuando la hermana me llamó y me pidió si yo quisiera participar y me dio el tema de María Magdalena, yo dije, bueno, María Magdalena, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a estudiar acerca de la vida de esta mujer? Y por alguna razón el Señor trajo a mi mente una ilustración, ¿verdad? Una ilustración que creo que va mucho de la mano y que podemos tratar de identificar no solamente con la vida de María Magdalena, sino con muchas de nosotras. A mí me gusta mucho el arte. Estudié diseño de artes gráficas en Colombia y me encanta el arte. Y una vez leyendo acerca de un tipo de arte japonés, me encontré con esta maravilla de lo que es el kintsugi. Kintsugi es el arte japonés de reparar las piezas rotas de una cerámica o de una porcelana. Sus pedazos se pegan con una resina y luego se decora o se adorna con polvo de oro. Si la cerámica se rompe, en lugar de deshacerse de esa cerámica, en lugar de botarla, de tirarla porque pues ya parece que no sirve para nada, el arte japonés del kintsugi lo que hace es que junta los pedazos de esa cerámica rota, se pegan, como les dije, con la resina, se adornan con oro, pero en ningún momento existe la intención de esconder el daño hecho o la rotura hecha a esa pieza de cerámica, sino que por el contrario,
lo que busca es resaltar esos defectos, resaltar esas cicatrices, por decirlo así. Existe toda una filosofía alrededor de este tipo de arte, el cual se basa en tratar esa rotura o ese daño y repararla. Y trata la rotura y la reparación como parte de la historia de ese objeto. Cada objeto tiene una historia, ¿verdad? Puede ser una simple vasija, ¿verdad? Una simple vasija. Podemos decir, oh, esta vasija me la regaló mi abuelita, la tenía desde el año, qué sé yo, 1930 y ahora pasó a mí y tiene toda una historia. Y cuando estas vasijas se rompen, se quiebran, pues muchas personas dicen, bueno, ya no tiene ningún valor, vamos a tirarla. O otras personas, pues, tiene un valor sentimental para ellos, ¿verdad? Y el arte del kintsugi me gusta mucho y me llama mucho la atención porque la idea es, como les digo, mostrar las imperfecciones, que a través de las imperfecciones de ese objeto, al momento de restaurarlo, podemos encontrar belleza aún en medio de esas imperfecciones. Y existe toda esa filosofía detrás de este arte. La ruptura, junto con el proceso de volver a armarla, ¿verdad? Pacientemente, porque se tarda, de volver a repararla con el oro, le da finalmente mucho más valor del que poseía anteriormente ese artículo. Ahora esa cerámica o ese artefacto que estaba roto viene a ser un artículo de mucho más valor ahora. Así que evidentemente todo este proceso de restauración trae junto consigo toda una transformación. Y de ahí que saco mi tema para que aprendamos un poco entonces acerca de la vida de María Magdalena, lo cual yo he llamado una vasija transformada. Entonces, tengo 3 puntos para compartir con ustedes rápidamente. Espero que no me pase del tiempo, pero tengo 3 puntos que yo creo que son importantes. Y el primero de ellos es que somos vasijas sin valor. Cada una de nosotras, hermana, amiga que nos ve, o hermano, no sé quién vea este tipo de videos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros en sí mismo somos vasijas sin ningún valor. No tenemos mayor valor. Pero sin duda María Magdalena fue una vasija rota a la cual el Señor restauró y transformó. Y es de ella que vamos a hablar el día de hoy. Génesis 3:19 dice, y voy a pasar a mis notas, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto o estas palabras, ¿verdad?, implican que no hay nada especial en la composición de los elementos que componen nuestro cuerpo, ¿verdad? En la Biblia vemos frecuentemente el uso de vasijas en diferentes usos, diferentes materiales, artefactos de oro, artefactos de plata, pero también habían vasijas de barro. Y en su mayoría, estas vasijas de barro cumplían un propósito especial, ¿verdad? Almacenar alimentos, se usaban para cocinar en ellas, para guardar granos, bueno, etc. Estas vasijas hechas de barro, un material que la verdad no, pues se obtiene de la tierra, pero que no tiene mayor valor. No es un metal precioso, es simplemente polvo.
es un material frágil, ¿verdad? Es un material frágil, es un material que se rompe fácilmente, es rompible, y por qué no pudiéramos decir reemplazable, porque precisamente no lo consideramos que tenga mucho valor. Así que varios de los profetas en el Antiguo Testamento tratan la ilustración acerca del barro y el alfarero, siendo obviamente nosotros el barro, por supuesto, y el alfarero refiriéndose a Dios, ¿verdad? Como nuestro creador, como nuestro hacedor. La alfarería, y depende del lugar donde usted me esté viendo, del lugar donde usted esté, pero por lo general en nuestros países latinoamericanos es muy común la alfarería. Y la alfarería, ¿qué es la alfarería? Si usted no sabe lo que es la alfarería es el arte y técnica de construir objetos de barro cocidos. Como ya les dije, para cumplir un propósito en específico. Guardar cosas, cocinar en ellas, etc., ¿no? Ahora, estos artículos hechos de barro pueden ser muy útiles o pueden ser inútiles. No solamente en el Antiguo Testamento vemos esta ilustración, también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos habla acerca de que, o se refiere a nosotros como vasos de barro. Estos vasos pueden ser útiles o estando llenos, o pueden ser inútiles estando vacíos. Cuando estudiamos acerca de la vida de María Magdalena, la verdad es que no encontramos mucho acerca de su pasado. La palabra de Dios no nos da mucha información acerca de su vida, no nos da información acerca de su pasado. Y tal vez es porque no había mucho valor en su pasado. Sin embargo, en cada uno de los 4 evangelios se le menciona, su nombre es mencionado. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de esos 4 evangelios menciona a María Magdalena, aunque no sabemos mucho de ella. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que era una mujer que había sido una mujer endemoniada, una mujer de la cual el Señor Jesucristo liberó de 7 demonios. Pudiéramos decir que esta mujer tenía un pasado bastante oscuro y que debido a su posesión demoníaca, tal vez pudiéramos decir que obviamente era una mujer solitaria. Vemos muchas historias en la Biblia que hablan acerca de los endemoniados y decía que eran personas que estaban solas, nadie quería estar cerca de ellos porque eran violentos, muchas cosas. Por lo tal, nosotros podemos deducir que María Magdalena era una mujer solitaria, que era una mujer que vivía en suma tristeza, en desesperación, tal vez porque no, hasta depresiva, con baja autoestima, una mujer triste, ¿verdad? Una mujer sola. Así que si había una vasija vacía, yo creo que esta mujer era María Magdalena. En ese momento ella no tenía mucho para dar. Esta era María Magdalena. Quizás muchas de nosotras pudiéramos tal vez identificarnos con muchas de estas cosas, porque no hemos tenido la bendición de otras, tal vez las que no hemos tenido la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, de haber conocido el amor de Cristo desde una temprana edad.
hemos vivido en los placeres del mundo, ¿verdad? Sabemos lo que es vivir en esos placeres del mundo y vivir en la oscuridad de las tinieblas en el mundo. Tal vez muchas de nosotras tenemos un pasado roto, un pasado, una vida hecha pedazos como la que tenía María Magdalena, debido a las circunstancias que nos rodearon en nuestra vida. Diferentes circunstancias trajeron a nuestra vida dolor, quebrantamiento, y a lo mejor muchas podemos identificarnos con María Magdalena en ese aspecto. A lo mejor viviendo rodeadas en situaciones de alcohol, de drogas, de inmoralidad sexual, etcétera, cualquier cosa. Definitivamente yo creo que muchas de nosotras éramos vasijas sin valor. O tal vez has tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, de haber conocido a Dios, de haber conocido el amor de Dios y te has creado toda tu vida en un hogar cristiano. Pero a lo mejor te encuentras aún siendo una mujer cristiana, una mujer aún sin poder encontrar tu propósito en la vida. Y te sientes vacía. Ese vacío somos a lo mejor mujeres inutilizables, mujeres que no podemos ser útiles para mucho, o mujeres sin mucho valor. Ese barro del cual estamos hechas por sí solo no posee ningún valor. El barro no posee valor, pero la condición del barro comienza a cambiar cuando el alfarero comienza a trabajar en él y comienza a darle forma. Entonces su condición cambia desde ese momento en el que empieza a ser moldeado. Y esto me lleva al segundo punto. Somos vasijas restauradas con un propósito. Si antes éramos vasijas vacías, ahora podemos tener un propósito cuando el alfarero comienza a obrar en nosotros. Jeremías 18, 4, 6 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Está refiriéndose al alfarero. En esta ocasión, Dios le había dicho a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y que allí él le hablaría, él le daría palabra. Y cuando Jeremías va, entonces ve al alfarero trabajando. Entonces, dice versículo 5, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Definitivamente sí podemos decir, pero es un versículo para el pueblo de Israel. Sí, en su momento fue para Israel, pero la palabra de Dios es para todos. Así que podemos hacernos de este versículo, de estas palabras, y hacerlas nuestras. Somos barro en manos del alfarero. Él es nuestro creador. Él es quien nos dio la vida. Él es nuestro hacedor. Y él dice, no podré hacer de vosotros como este alfarero. Claro que sí. Jehová Dios nos puede restaurar. Jehová Dios puede hacernos una persona diferente y empezar a transformarnos de una vida vacía a una vida con propósito. El barro comienza a mostrar sus imperfecciones en el momento en que el alfarero comienza a trabajar con él. Cuando el alfarero toma ese barro y comienza a ponerlo en la rueda, ¿verdad? Y que esa rueda comienza a girar, a medida que él moldea, el barro va sacando sus imperfecciones. Ahora,
el alfarero, al ser el creador de esa pieza, está en todo su derecho, en toda su capacidad de decidir si deshacerla y hacerla de nuevo, comenzar de nuevo, o simplemente dejarle sus imperfecciones y dejarla tal cual. Dios es ese alfarero. Dios es como ese alfarero que con amor, con paciencia y con misericordia toma todas nuestras heridas y todos nuestros quebrantamientos, ¿verdad? Todos esos defectos para restaurarlas, y a pesar de todas nuestras imperfecciones, no nos desecha. Él desea darnos un propósito nuevo en lugar de deshacernos y empezar de nuevo. A Él le ha placido simplemente trabajar con ese barro que no tiene mucho valor. A Él le ha placido simplemente trabajar con esas imperfecciones. Y de ahí comenzar a darnos un propósito nuevo. Al ser una mujer poseída, María Magdalena vivía una vida sujeta a Satanás, una vida de sometimiento al enemigo. Pero en algún momento la gracia de Dios la alcanzó. Lucas 11, 24, 25 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tal vez María Magdalena había tratado en ocasiones, varias veces, de salir de aquella vida, de aquel sometimiento en el que estaba metida, ¿verdad? Por estar endemoniada, luchando tal vez inútilmente en sus propias fuerzas, como muchas de nosotras tal vez lo hacíamos cuando estábamos allí, viviendo en la oscuridad, viviendo en las tinieblas, deseando salir desesperadamente sin poder, la verdad, obtener ningún resultado positivo, porque lo estábamos haciendo nosotras. No es casualidad, pienso yo, que no es casualidad que Lucas enfatice tanto que ella había sido liberada precisamente de 7 demonios. Lo acabamos de ver en ese versículo, ¿verdad? Que habla acerca de que este espíritu toma otros 7 espíritus peores que él y vuelve a morar en aquella casa. Y Lucas nos habla acerca y nos enfatiza muy bien acerca de esos 7 demonios, los cuales tenía María Magdalena. Así que no creo que sea casualidad. Esto tiene que ser importante. Esto tenía que ser para el pueblo de Israel algo supremamente importante. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y mira lo que dice en el versículo 2, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ella encontró la verdadera restauración y propósito para su vida en Cristo el Señor. María Magdalena verdaderamente estaba agradecida. Creo que si hay algo que debemos aprender de María Magdalena es su agradecimiento al Señor. Y precisamente ese agradecimiento profundo que ella tenía, genuino, por lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo había hecho por ella,
fue lo que creció su fe, fue lo que hizo crecer la fe tan genuina que tenía María Magdalena para con el Señor Jesucristo. Ella entendió que ahora ella tenía un propósito en su vida y que su propósito era seguirle por el resto de su vida. Así que si hay algo que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios, agradecerle porque Él aún utiliza nuestro quebrantamiento, aun cuando venimos de situaciones difíciles, aun cuando hemos llegado heridas, aun cuando hemos llegado quebrantadas totalmente, con una vida sin propósito, con una vida totalmente vacía. Dios utiliza ese quebrantamiento para Él ser glorificado y para que nosotros nos acerquemos más a Él. Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos vasijas de barro. Con sus manos Dios nos da forma y un propósito para glorificarle. Somos toda una obra maestra del Señor. Somos obra de sus manos. Así como el artesano que trabaja en este arte del kintsugi, Dios con mucho amor y con mucha paciencia comienza a pegar cada uno de esos fragmentos y cada uno de esos pedacitos, ¿verdad?, rotos que traemos nosotros como vasijas. Y Él comienza a pegar esas piezas rotas y continúa dándole a esta vasija un uso. Pero ahora, igual que en el kintsugi, el uso de esta pieza es mucho mejor. Ahora tiene un uso de mucho más valor. Nuestra salvación, esto me lleva al tercer punto, somos vasijas de gran valor. Ahora somos vasijas de gran valor. Nuestra salvación no es un mérito nuestro, sino de Dios y de su poder. 2 Corintios 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mensaje precioso de la salvación ha sido dada a vasijas de barro, a hombres y a mujeres como tú, como yo, hombres y mujeres frágiles, hombres y mujeres fáciles de romper y fáciles de reemplazar. Como lo vimos al principio, nosotros en sí no poseemos valor alguno como vasijas de barro. Somos hechos de polvo y al polvo vamos a regresar. Pero lo que hay dentro de nosotros, lo que contiene la vasija, ese es el verdadero tesoro. Ahí es donde está el valor de nosotros. Y ese tesoro es obviamente el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. A pesar de nuestra debilidad, el Señor nos puede usar para llevar la luz al mundo. En el versículo 6 de ese mismo pasaje de 2 Corintios 4, 6, dice el apóstol Pablo, dice que la luz resplandeció en nuestros corazones. Es Dios quien brilla en aquellos que le hemos buscado y en aquellos que hemos decidido creer en el evangelio de la salvación de Jesucristo. Y a Él le ha placido elegirnos a nosotros, simples vasijas de barro, como portadores de su evangelio.
María Magdalena tuvo el gran privilegio de ser la primera persona en ver al Señor resucitado. Esta mujer, que había sido una vasija vacía, sin mucho valor, una mujer por la cual nadie daba nada, vacía, pero que ahora era una vasija restaurada y con un propósito. Ella fue la portadora de dar la gran noticia de la resurrección de Jesucristo. Wow. Marcos 16, 9, 10 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. María Magdalena verdaderamente fue una vasija transformada. Ella pasó de ser una vasija vacía y sin mucho valor a ser una vasija de gran valor ante los ojos de su Señor. Su corazón eternamente agradecido con su Salvador la llevó a convertirse en una discípula de Cristo, una de sus primeras seguidoras, ¿verdad? Y una verdadera discípula de Cristo. Una discípula fiel, con una fe genuina, una fe no fingida. Tan fiel que en el momento de la crucifixión, en el momento que el Señor es llevado para cargar esa cruz, cuando casi todos sus discípulos lo habían abandonado y habían salido corriendo temerosos, ella, por el contrario, lo acompañó hasta su muerte, hasta la muerte de cruz. Una mujer de carácter, una mujer decidida a seguir a su Señor y a su Salvador hasta el final. Y podemos seguir viendo que aún después de la muerte del Señor Jesucristo, ella quiso seguirle, porque ahí estaba, bien tempranito de mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que muy de mañana, cuando todavía oscurecía, María Magdalena fue a ver el sepulcro de su Señor. Así que aún después de su muerte, ella demostró su deseo de estar cerca de su Salvador. Y Cristo, por esta razón, pienso yo, le concedió el privilegio de ser la primera persona en verlo resucitado y de ser la portadora de tan grata noticia, de llevar el Evangelio, ¿verdad? Podemos ser vasijas entonces de valor, llevando el más precioso tesoro a los corazones que se encuentran en tinieblas, dejando que esa luz de Cristo, que esa luz del Evangelio fluya a través de nosotras. Si había alguien que desesperadamente quería llevar la luz a las tinieblas, esa era María Magdalena, porque ella sabía perfectamente, ella conocía muy bien lo que significaba estar sumido en la completa oscuridad, en la más completa oscuridad. Así que, para terminar, así como ese hermoso arte del kintsugi busca mostrarnos no solamente el daño, sino también la reparación o la restauración de un objeto como parte de su historia, y mostrarnos que aún a pesar de las imperfecciones, que a pesar de los defectos, aún en esos defectos y en esas imperfecciones podemos hallar belleza, podemos hallar hermosura. Dios busca restaurarnos a cada una de nosotras sin la intención de borrar nuestro pasado, porque su poder
se perfecciona en nuestra debilidad, definitivamente. Así que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es entonces donde nosotros podemos ver con más claridad el poder de Cristo, el poder transformador de su amor en nuestras vidas. Aquellas grietas, ¿verdad? Aquellas cicatrices, aquellas grietas que han quedado marcadas como cicatrices en nuestros corazones. Ahora esas mismas grietas sirven para reflejar la hermosura y la belleza de la luz del Evangelio. Así como esas grietas en el kintsugi son adornadas con oro, ¿verdad? Así brillan nuestras cicatrices a la luz del Evangelio. Termino con estos versículos que dicen, 2 Timoteo 2, 20 al 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para sus usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Espero que esto que compartí contigo pueda hacerte de bendición, como lo ha sido para mí al momento de prepararlo. Muchas gracias por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Y gracias nuevamente, hermana Laura, por la oportunidad que me das de poder hacer esto. Nunca había hecho un video para compartir con alguien. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de bendición y que, bueno, no sea la última vez. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga.